Bueno, seguimos con actualidad nacional, una actualidad que nos tiene también muy preocupados, que es la realidad de los niños del Sename. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está ocurriendo con esos niños desamparados por el Estado? Lo conversamos con el gerente de esa Fundación San Carlos de Maipo, don Marcelo Sánchez. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Cadena Nacional. Muy bien, Freddy. Muchas gracias. Quiero comenzar esta entrevista, Marcelo, que no ha cambiado mucho desde la última vez que estuviste acá, lamentablemente, ¿no? Dentro del caso Sename, peor, como que se han ido conociendo más datos y más muertes dentro de los niños que están bajo la tutela global del Sename. Quiero citarte a lo que dice la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz. Dice que el Estado chileno, comillas, ha dejado 25 años, o más bien que a esto no se le dio importancia que se requiere. Yo creo que eso es lo terrible, que los niños no les importaban a nadie. Lo dice Estela Ortiz. Los niños chilenos no le han importado a nadie estos últimos 25 años. ¿Estás de acuerdo con lo que dice ella? A ver, yo creo que hay varios elementos. Efectivamente, la situación de la pobreza en la infancia es mucho más dura que en otros grupos. Y eso basta ver la CACEN y ya lo hemos visto y conversado más de alguna vez. 1 de cada 4 niños en Chile nace en situación de pobreza. Si vive en la Araucanía, 1 de cada 3. Por cierto que las políticas públicas ha sido siempre el grupo más postergado, la infancia. Después de los grandes planes contra la desnutrición infantil, después de algunas otras políticas públicas con esbozos destacables, como lo fueron el Chile Crece Contigo, cuando apareció, etcétera, en gran parte de lo que es la intersectorialidad, la infancia no es visible de manera distintiva. O sea, si tú, por ejemplo, quieres acceder a salud mental, vas a tener que competir con los cupos disponibles en salud mental, a menos que estés, amparado en la ley penal adolescente, donde tú tienes ciertas garantías. Por cierto que desde hace 25 años, y seguramente la alusión a la que hace la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia es a la ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños, donde Chile se comprometió, adhirió a una Carta de Derechos Fundamentales sobre las cuales debiera haber generado un sistema de garantía con una propuesta en materia de políticas públicas que finalmente no ha llegado. Y por cierto, la pega del Estado en esto y la pega también de la sociedad que ha estado pasiva frente a esto ha dejado mucho que desear. Pero eso no significa que a nadie le importen los niños. O sea, hay un montón de organizaciones sociales, hay fundaciones, hay ONG que han estado trabajando en la línea de frontera. Como la UTE San Carlos de Maipo, ¿verdad? Pero las cifras hablan por sí solas, ¿no? Entre el 2005 y el 2016, o sea, en 10 años, 243 niños fallecidos, muertos, sí, por circunstancias muchas que ni siquiera se saben aún. El caso de Lizeth Villa, ¿no? Que es el que más nos ha estremecido últimamente. Asfixia por sofocación, producto de compresión mecánica externa. Una niña, ¿cuánto? Tenía 10 años, 12 años. No, atroz. La red de prostitución también de niñas ligada al Sename. Entonces, explotación sexual comercial infantil. ¿Cómo mira, Freddy, yo creo que acá lo que de alguna forma me deja un poco consternado de la entrevista que da la señora Estela Ortiz, a quien aprecio porque ella ha tenido una labor importante en poder ir situando estos temas, pero sin embargo los resultados que hoy día nos enfrentamos con una institucionalidad que está debilitada, igual de debilitada que hace años, que pone su foco en proyectos de ley que no van a dar respuesta a la protección especial que requiere la situación de la infancia en vulnerabilidad, es que no se haga parte también de la responsabilidad que significa ser parte del Estado. Y de decir, a nadie le importa, sí. Efectivamente, el Estado ha estado en el déficit de las políticas públicas hacia la infancia. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cuál es el sentido de urgencia que estamos imprimiendo en nuestras políticas públicas? Acaba de salir votado en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados el proyecto del Sistema de Garantías de Derechos de la Infancia. Un proyecto que tuvo más de 500 mociones distintas. Un proyecto que tenía debilidades gruesas en materia de financiamiento, en materia de operación, en materia administrativa, etcétera. Y la verdad es que el proyecto ha salido ligeramente mejor, pero sin embargo, ¿quiénes son postergados en ese proyecto? Nuevamente, el título tercero de ese proyecto, que se refiere a todo lo que es materia de protección, queda postergado a cuando estén vigentes aquellos servicios especializados que ni siquiera están enviados los proyectos al Congreso. Oye, Marcelo, pero mira, ¿entendemos o no entendemos el asunto? Porque hace un par de días, ¿no? El Estado chileno, a través de un carabinero, miembro del Estado chileno, ¿no? Agente del Estado chileno, claro. Le están pegando al niño de 13 años. Su hermano de 17, que también es un niño, se mete a defenderlo y le llega 100 perdigones en la espalda.
Carabineros dice, no, fue casual, se le disparó la escopeta y este carabinero no tiene ningún tipo de sumario y sigue activo. ¿Qué estado refleja esta acción frente a dos niños? Claro, eran descendientes mapuches también, sí, claro, ¿no? Tiene toda una connotación también ahí racial. Pero fíjate que es algo que hace pocos días estuvo Marta Santos en Chile, la delegada ante Naciones Unidas sobre el tema de la violencia. Y tuve la oportunidad de compartir en un panel donde también estaba Estela Ortiz, y Estela Ortiz planteaba todos estos desafíos poniendo el foco prácticamente en los proyectos de ley, que ha sido la respuesta que hemos tenido de las autoridades permanentemente frente a esta situación. O sea, vamos a tener un proyecto de ley, este sistema va a cambiar, este sistema se va a especializar, pero el sentido de urgencia que tienen estas medidas y el sentido también, y aquí ojo con lo que está pasando o lo que pasó en este caso en particular, por ejemplo, donde se juntan ciertas políticas que carecen de la evidencia y de la evidencia, y nos hemos jugado penalmente para apoyar esas políticas, y sin embargo el costo de la mala acción, el costo de la mala especialización, el costo de programas sin evidencia, lo siguen pagando los niños. Cuando nos enfrentamos al caso de Alan, del chico brutalmente asesinado en un acto de venganza, donde eventualmente las responsabilidades sobre las cuales se le acusaban, ya hay claras luces de que no tenía nada que ver. Al caso de Temuco, este chico de 13 años que también pertenecía al Sename, bueno, y 4 adultos lo torturan durante 12 horas hasta matarlo asfixiándolo. Esa indolencia con la que actuamos, esa justificación con la que se da a tomar la venganza o la justicia en nuestras manos, ¿a qué está obedeciendo? Está obedeciendo a que la percepción ciudadana, la justicia no está siendo oportuna, no está cumpliendo, las causas se archivan, etcétera, y se sienten llamados a hacer justicia en sus manos cuando evidentemente el llamado de la autoridad debería ser poner sensatez, inteligencia en los procedimientos, no solo policiales, judiciales, de los tribunales, de la especialización que se requiere. ¿Y qué nos está pasando? Que finalmente el costo de todas esas faltas de acción en política pública, el costo de esa inoperancia en términos de materias de programas que no cuentan con evidencia, de estrategias que no tienen evidencia, lo terminan pagando los niños. ¿Por qué? Porque los niños son los discriminados, los niños son los segregados, los niños son finalmente los que no se pueden defender. Los que no votan, los que no le importa a nadie. Oye, por último, Marcelo, entonces, tú que trabajas en una fundación de ayuda a los niños, ¿no? Como San Carlos de Maipo, ¿qué es lo que más falta? ¿Faltan recursos? ¿Falta conciencia? ¿Falta educación? Mira, si fuera solo un tema de recursos, basta ver la cantidad de programas que hoy día no cumplen los estándares de calidad que se requieren y que podrían ser perfectamente reasignados en aquellos programas que realmente funcionan. Acá tenemos que tener voluntad política, tenemos que tener capacidad de gestión, tenemos que tener liderazgo y lo más importante, tenemos que saber mirar a la infancia no como sujetos pasivos, sino como sujetos activos de derechos, como ciudadanos que perfectamente y que principalmente merecen un lugar que hoy día no está en los márgenes de la política pública como se ha mantenido durante los últimos 25 años, pero también durante toda la historia de nuestro país. La chica que lo tenía todo, de Jessica Knoll, te lo regala Penguin Random House. Para ti, Marcelo, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy bien. Muy bien, gracias por la sintonía, muchachos. Este es el programa de hoy, esta es la Mesa Ciudadana. Esto es Cadena Nacional Construyendo, creando, tratando de descubrir también qué es lo que es precisamente eso, ¿no? La identidad nacional. Y es verdad, lo dirían los Stones. Es solo política, pero nos gusta. Hasta mañana a las 22 en Vía X. Chao.